El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:08 en la mañana, gracias. Segunda hora de noticias. Comenzamos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Por acá César Armando Bermeo me alerta de algo que también se ha comentado en estas horas y que seguramente lo vamos a comentar en nuestra primera entrevista de la mañana con David Chávez, que ya lo tenemos conectado, que es el supuesto papel de la embajada americana, ¿no? Resulta que aquí se dice sin ningún rubor. O sea, ya no hay rubor en este país, de verdad que por lo menos antes se cuidaba un poquito las formas. Ahora no, pues. Ahora sin ningún rubor se habla del papel de embajadas de países extranjeros con los cuales Ecuador tiene relaciones diplomáticas, que hacen encuestas y sondeos y que no sé qué, y que llaman a los candidatos. Aquí se habla sin ningún rubor ya. Ya no hay vergüenza. Ya no hay vergüenza. Ya ni siquiera se cuidan las formas. En fin. David Chávez está con nosotros, analista político. Doctor, qué gusto, bienvenido. Estimado Fabricio, un gusto estar en tu espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a las amigas. Gracias amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias a los tiempos que tenemos la oportunidad de conversar siempre con el criterio lúcido de nuestro invitado de David Chávez. ¿Cómo asumimos lo que está pasando a nivel electoral? Hace 3 días fuimos a las urnas, todavía está la disputa esta por el segundo puesto, el porcentaje que saca Arauz. ¿Cómo vemos este escenario para ir de lo general luego a particularizar algunos elementos del análisis de David? A ver, lo que yo vería inicialmente es qué significa el mensaje Yaku Herbas, digamos, que creo que es lo más llamativo, que creo que es lo que ha resultado como de lo más interesante de esta elección. Y creo que, en resumen, me parece que hay un llamado de atención a las fuerzas que venían estando en el centro de la disputa política, básicamente la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano en su alianza, ¿no? Que está un poco en esto que se ha dicho, este enfrentamiento entre formas un poco más nuevas, modernas, contemporáneas de hacer política frente a algunas que estarían ya resultando anquilosadas. Creo que ese es el primer mensaje, y es un mensaje, creo yo, no tan superficial como podría parecer. Me parece que también tiene un corte ideológico y programático, es decir, hay sectores, creo que en ambas candidaturas, además, en la de Yaku Pérez y en la de Javier Herbas, que han exigido, o exigen o quieren, una derecha más moderna por un lado, y hay otros sectores que también exigen y quieren una izquierda, o les suena mejor, una izquierda renovada también, ¿no? Me parece que ese es el primer gran mensaje. El otro creo que es la fuerza que el correísmo sigue teniendo, a pesar de que creo que es un poco discutible que está en una crisis, o está llegando a ciertos límites al menos, pero es indiscutible que sigue siendo la fuerza política más poderosa del Ecuador. O sea, sacan el 30% solos, van a sacar un gran bloque legislativo, pero es indiscutible que tienen también un agotamiento que se ha evidenciado en los resultados. Ese votante de Yaku Pérez y de Javier Herbas, porque yo coincido plenamente con la visión de David Chávez, como ayer coincidí con la visión de Ramiro Aguilar, en el sentido de que efectivamente la votación inesperada, sorpresiva, muy interesante que alcanza Javier Herbas y que alcanza el propio Yaku Pérez, tiene que ver con seguramente este porcentaje de ciudadanos que probablemente ya están cansados del famoso clivaje correísmo-anticorreísmo y que estaban buscando una opción intermedia y terminan decantándose por ellos. Pero termina siendo un voto ideológico o un voto que independientemente de la ideología estaba buscando esta diferencia que usted está señalando, David. No, dos precisiones sobre eso, ¿no? Primero, creo que en ambos casos la votación es heterogénea. No se podría decir que la votación ni de Pérez ni de Herbas tienen una sola motivación o son absolutamente homogéneos. Me parece que ahí hay un voto muy heterogéneo en ambos casos. En el caso de Yaku Pérez, menos volátil, sobre todo por el voto que proviene del movimiento indígena, que evidentemente ahí es un voto orgánico, etcétera. Y en el caso de Herbas me parece que es un voto todavía más volátil que el de Yaku Pérez. Pero la otra cosa con la que yo discrepo en general con la mayoría de mis colegas analistas, yo no creo que el famoso clivaje correísmo-anticorreísmo haya desaparecido, haya dejado de ser importante.
sigue siendo definitorio y va a definir la segunda vuelta electoral. O sea, la segunda vuelta electoral se va a definir en torno a ese clivaje. Pero está clarísimo que ese clivaje Las no ha alianzas de cualquier... Perdón, David, perdón que le interrumpa. Está clarísimo que ese clivaje no ha desaparecido y no va a desaparecer. Yo coincido también con eso. Lo que yo digo es que hay un segmento de la sociedad que está harta de ese clivaje y eso se expresa en esta votación. No sé, en parte, porque creo que hay un voto que no le gustan las posiciones anticorreístas fuertes, por ejemplo, las más de derecha dura, y busca opciones de izquierda, pero no sé. O sea, sin duda hay segmentos de la población que están cansados de esa contradicción, pero no me parece que sean la mayoría. Creo que ahí hay una complejidad en los posicionamientos. Había, por ejemplo, mucha gente, no sé si mucha, pero había alguna gente que optaba a votar por Jacob Borjevas como primera opción y en una eventual segunda vuelta, donde se iba a decantar con más fuerza el correísmo y el anticorreísmo, votar por Arauz, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de votante está, o sea, me parece que no es tan definitivo, que el votante de Jacob de Gervás es un votante que no está moviéndose también en esa contradicción correísmo-anticorreísmo. E ideológicamente me parece que ahí hay lo que yo siempre llamo más bien una ideología práctica, ¿no? O sea, la gente en sus visiones cotidianas, prácticas de sentido común, se va ubicando un poco más hacia la izquierda, un poco más hacia la derecha. A mucha gente le motivó, por ejemplo, la candidatura de Gervás, porque supo manejar muy bien su imagen de un empresario hecho a sí mismo, digamos, ¿no? Alguien que construyó empresa, que mira el contraste con Lasso, por ejemplo. El contraste es evidente. Lasso es un especulador, etcétera, etcétera. Gervás es un capitalista productivo, no es una corporación, es alguien que hizo su negocio por sí mismo, etcétera. Eso genera una vinculación de alguien que valora el mundo de la libre empresa, etcétera, desde sus miradas prácticas. Y del otro lado, con Pérez pasa igual. Hay gente que no le gustaba el correísmo, su conservadurismo, que además lo han sacado a relucir ahora de una manera penosa y lamentable. Y en cambio, Jaco Pérez encuentra posiciones mucho más progresistas en términos de derechos, de ecologismo, etcétera, etcétera. Entonces me parece que un juego complejo de la configuración de los electorados de ambos. Ahora, yo pregunto, esta disputa entre Jaco Pérez y Guillermo Lasso, ¿cómo usted la evalúa, cómo la analiza? Porque hubo un primer corte a las 9 de la noche con 10 minutos donde aparece adelante Jaco y 6 minutos después aparece un segundo corte donde Lasso aparece por encima de Jaco y ahí es, digamos, el detonante de todo esto que ha generado gran expectativa y temores en el país. Ya hay dirigentes indígenas que están llamando a la movilización de las bases, que vengan a Quito, que vayan a Guayaquil, que vigilen el conteo voto a voto. ¿Cómo vemos esta disputa por el segundo lugar? A ver, el principal problema ahí es algo que señalabas en tu comentario, Fabricio, con lo que yo estoy plenamente de acuerdo. En el Ecuador nos cuesta un montón vivir en democracia y respetar la democracia. Hay quienes han dicho, fue un error del CNE sacar los datos antes cuando hay empate técnico. No es un error. El error es nuestro creyendo que hay un empate técnico cuando todavía no se ha terminado de contabilizar toda la votación. O el error también es de las autoridades de no explicarle a la gente cómo funciona esto. O sea, presentan los resultados, pero no son definitivos. Cuidado, hay un empate técnico aquí, hay que manejar con pinzas eso. O sea, sí hay que explicar a la gente, ¿no? En eso estamos completamente de acuerdo. Claro. Difícil esperar algo así de un CNE tan deplorable como el que hemos tenido, pero en eso estamos completamente de acuerdo. O sea, había que advertir que ahí faltaban actas por contar, habían actas que debían ser revisadas, que es lo que ahora está alterando el voto, y saber que las fluctuaciones con una diferencia tan mínima, la diferencia en el momento más grande en los últimos días creo que llegó alrededor de 60.000 votos entre Pérez y Lasso, que es mínima. Y de ahí en más, en este momento estamos en una diferencia de alrededor de 12.000 votos, es decir, eso es nada. Las fluctuaciones van a ser constantes, sobre todo en el tramo final de la revisión de actas que están haciendo. Creo que ahí hay que hacer un llamado general a que haya calma y haya respeto por la democracia. Me parece que el problema fundamental que estamos enfrentando, ya en una perspectiva macro, es que lamentablemente andamos con muy mala suerte en el Ecuador. Porque resulta que uno de los candidatos opcionados para ganar la presidencia va a llegar apenas con el 20% de los votos de origen, lo cual lo convierte ya de entrada en un gobierno muy débil, ¿no? Eso es lamentable. Lo que menos necesita el Ecuador en este momento es un gobierno con apenas el 20% del respaldo popular en primera vuelta, porque eso le va a obligar a pactar con Dios y el diablo para poder sostenerse en el poder, y en el Ecuador hemos tenido las más nefastas experiencias por ese tipo de prácticas políticas, siendo la peor la del gobierno actual. Y en segundo lugar, es todavía peor
que además de que va a ser un gobierno que entra con una legitimidad en el eventual caso de que ese sector político gane la presidencia, además de ser un sector político que entra con una legitimidad democrática muy baja, entra peleándose hasta la última décima para saber si está o no está en segunda vuelta. Es decir, ya en la situación de fragilidad democrática que estamos viviendo, este es el peor escenario visto desde la perspectiva global. Lo que habría sido deseable es que las fuerzas que entran a segunda vuelta tengan mayor legitimidad democrática, o que habría habido una victoria de cualquiera de las fuerzas en primera vuelta electoral. Es realmente el peor escenario. En la situación de la peor y más grave crisis económica y política que ha vivido este país en las últimas décadas, lo menos deseable es lo que está ocurriendo. Ahora bien, esto que acaba de citar David Chávez tiene que ver con la dispersión del voto, tiene que ver con el número de candidatos que tuvimos 16. Yo discuto un poquito el tema de la dispersión por una razón. Yo reviso, por ejemplo, las cifras de los 16 binomios presidenciales y me encuentro que entre el primero y el cuarto hay una diferencia de 16 puntos porcentuales. Es decir, entre Arauz y Hervas hay 16 puntos de diferencia. Y entre Hervas, que es el cuarto, y Freile, que es el quinto, hay una diferencia de 14 puntos, digamos, en cuanto a la votación. Y luego tenemos, obviamente, a 4 candidatos que concentran el 88% de la votación, y los otros 12 concentran apenas el 12% de la votación. Entonces, discuto un poquito yo ese tema de la dispersión. Entonces, me gustaría un comentario, una reflexión en el mismo contexto de David Chávez. Bueno, es que no ha habido una fragmentación o una dispersión. Ha habido una fragmentación de candidaturas, pero no hubo una dispersión muy fuerte del voto, ¿no? No creo que se deba tanta a eso las razones, más bien, me parece que es más bien en medio de todo el desastre un fenómeno positivo el que la votación se haya concentrado en 4 fuerzas políticas, además, o sea, no movimientos, no maquinarias electorales, no movimientos surgidos solo para una elección, sino partidos políticos, a excepción de la Revolución Ciudadana, que no tiene partido, pero que tiene las características de una fuerza y un partido político. Entonces, eso creo que es saludable, ¿no? En la Asamblea vamos a tener un bloque donde no va a haber tanta dispersión como se pensaba, aunque las fuerzas van a estar divididas entre las grandes fuerzas, digamos. Me parece que la causa principal es el desconecte que tuvieron las fuerzas políticas que vienen estando en el centro de la disputa política, la Revolución Ciudadana, y creo esa desconexión que tuvieron con lo que estaban exigiendo los electorados. Me parece que ahí, más bien radica ahí. No se pudo consolidar la fuerza de las 2 fuerzas políticas. Habría sido deseable que se consoliden en las 2, en 3 fuerzas, por el contexto, digo, ¿no? Porque el Ecuador necesita un proceso como ese en este momento. Habría sido deseable eso, pero claro, no lo lograron. Entonces, evidentemente, esos electorados iban a buscar otras opciones, y además me parece que ahí Yacu Pérez y Javier Hervas fueron muy hábiles en entender, leer mejor a esos electorados que estaban interpelando a las ya, digámoslo así, viejas fuerzas políticas de la última década y media, y entonces esto produjo esta relativa dispersión. Pero diría que en el balance es positivo. El problema es que para la situación actual del Ecuador habría sido deseable tener una fuerza con mayor legitimidad democrática victoriosa, o al menos 2 fuerzas con mayor peso del voto en la segunda vuelta electoral. Ahora, en estas últimas horas, los partidarios de Yacu Pérez cuestionan a los partidarios de Arauz, porque dicen que el denominado correísmo está haciendo barra para que el que pase a la segunda vuelta sea Lasso y no Yacu Pérez. ¿Usted cree que es así? ¿Usted cree que el correísmo aspira a que el rival sea Lasso porque supuestamente sería menos complejo vencerlo frente a Yacu Pérez? ¿Cómo le ve usted este escenario que también se discute en estas horas fundamentalmente en las redes? Me parece que si hay sectores que ven así, siendo objetivos, obviamente para el correísmo pero voy a subrayar esto, es relativamente más fácil ganarle a Lasso, relativamente. No es que haya una enorme diferencia entre enfrentarse a Lasso o Yacu Pérez. Es más difícil con Yacu Pérez porque ahí se disputan de alguna manera el mismo electorado, pero tampoco es que es tanta la distancia que puede haber entre un escenario y el otro, principalmente por lo que hemos señalado anteriormente. La decisión, la fractura correísmo-anticorreísmo sigue estando presente, y de igual manera, sea Lasso o sea Yacu, esa va a ser la razón fundamental, o va a ser el factor fundamental de la definición de la segunda vuelta.
Me parece que, sin embargo, ha habido eso. El propio Correa, con el tuit aquel en el que decía que hay que esperar y que quizá Lazo entra, dio muestras de que sí, hay sectores que prefieren del correísmo que prefieren que vaya Lazo en lugar de Yacu, pero eso resulta al menos intrigante si se trata de un movimiento que defiende condiciones democráticas, que defiende posiciones de izquierda y que ha argumentado, como lo hace Arauz en cambio, que lo que ocurrió en la elección fue un triunfo de las izquierdas. Más bien habría que consolidar esa posición, si esa es la posición. El problema es que el correísmo da muestras de no tener dirección política muy clara. O sea, a veces parece que, o no sé si es estratégico, pero a veces parece que Arauz dice va por un lado y Correa va por otro. Y eso creo que, en mi opinión, es uno de los errores. Quizás están haciendo algún juego estratégico ahí, pero yo personalmente lo veo como un error en un momento crítico como este para el correísmo. Y lo otro que le quiero pedir, con esto cierro, le quiero pedir una reflexión a David Chávez de esto de la Embajada de los Estados Unidos y que supuestamente han hecho encuestas y que le han llamado un candidato. ¿Cómo vemos esta, digamos, hoy, y lo dije hace minutos, hoy ya ni siquiera hay un poquito de rubor respecto de comentar la expectativa que puede generar en otros países y en otras potencias las elecciones y el ganador aquí en el Ecuador? ¿Cómo vemos eso, David? Bueno, yo lo diría brevemente. O sea, a mí me llama mucho la atención porque un modo de descalificar a quienes estamos en la izquierda muy común es decir que esas son paranoias setenteras del imperialismo y se burlan y se ríen y no sé qué. A mí me parece risible más bien lo contrario. O sea, después de haber visto durante estos años la clarísima injerencia de los Estados Unidos en la política del Ecuador con el gobierno de Moreno, me parece risible que un dato objetivo de la realidad como este a alguna gente les parezca que es una paranoia ideológica. Es evidente, digamos, basta citar el caso Assange para darnos cuenta qué tanta injerencia tuvieron los Estados Unidos en este momento, en este gobierno, perdón. Y sí, a mí también una de las cosas que me asombra, coincido también con lo que mencionabas en el comentario, una de las cosas que me asombra es como en este momento de la política el cinismo es moneda común. Y que alguien que un periodista haya salido a decir muy suelto de huesos que la embajada llama a los candidatos y que nadie se haya escandalizado de eso, me parece más bien preocupante y risible. Pero creo que evidentemente hay una preocupación y una preocupación regional. O sea, por un lado, los Estados Unidos porque ha recuperado hegemonía regional después del viraje de América Latina hacia las derechas. Por otro lado, está también la preocupación de los gobiernos progresistas y la tendencia progresista regional, porque saben que el que gane un gobierno de su tendencia ayuda a consolidar la posibilidad de reconstituir digamos, al menos una posición regional un tanto más autónoma respecto a los Estados Unidos. Es curioso, pero el Ecuador, pues, un país chiquito y demás, se ha vuelto importante en esa geopolítica y esto llama mucho la atención, pero me parece que, o sea, digamos, tenemos que ser un poco mesurados y equilibrados al momento de valorar estas cosas, dejar de lado las ideologías y entender que es un hecho fáctico de la realidad. O sea, eso ha pasado siempre, los Estados Unidos intervienen, Wikileaks lo demostró hasta la saciedad, por eso mismo se fueron en contra de Julian Assange y presionaron a Moreno para que lo entregue. Entonces, digamos, ahí es evidente. Otra discusión será qué tan influyente es esa injerencia, hasta dónde llega. Me parece que esa sería una discusión más objetiva. Correcto. David, gracias por estos aportes. Siempre interesante conversar con usted. Que tenga un buen día. Igualmente, Fabricio, un gusto, como siempre. Gracias. Un abrazo a David Chávez, analista político, leyendo justamente los resultados electorales.